Llegamos al episodio final de esta temporada, donde ustedes preguntan y nosotros respondemos. Bienvenidos al episodio 118. Contestamos a tus preguntas. Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, yo soy Wendy y simplemente recordarles que pueden suscribirse totalmente gratis a mis notas sagradas, que son correos electrónicos semanales, en donde les comparto cosas más personales, en donde comparto cosas que no comparto en ningún otro medio. Simplemente entren a wendybosch.com/notas-sagradas y suscríbanse gratis. Nos vemos el próximo domingo. Y yo soy Maui y te quiero invitar a que te descargues el kit de primera ayuda, mi kit de primera ayuda para padres de hijos diferentes, en el que trato toda una serie de temas que a todos nos interesan y por los que todos hemos pasado, como pues el duelo por tener un hijo diferente, la relación con la pareja, el uso del mindfulness como herramienta para llevarnos a un mayor bienestar. Es un kit totalmente gratuito que te puedes bajar en mi página web, que es mauimoreno.com. /kit-ayuda y además vas a recibir mis abrazos virtuales, que son los emails que envío todos los viernes a mi comunidad, en la que también cuento cosas que no cuento en ninguna otra parte, con recursos y tips. Así que te invito a que entres. Hola, querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo el Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Maui Moreno. Y hoy es el último episodio de esta temporada, de la temporada 8. Y entonces, como prometimos desde la temporada pasada, como tradición, queremos cerrar cada temporada pues con un episodio donde nosotros les respondemos a sus preguntas. Y entonces, si nos siguen en las redes sociales, saben que estuvimos pidiéndoles que nos preguntaran lo que ustedes quisieran. La verdad es que, bueno, por la cantidad de respuestas que llegan, pues es como muy difícil, uno, contestar todas, porque entonces sería un episodio de 4 horas, ¿no? Pero bueno, entonces elegimos las primeras como 6 más o menos que recibimos en esta ocasión, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con la primera pregunta, para no quedarnos mucho en la introducción, que nos manda Vero y pregunta: ¿una intención es lo mismo que un goal o una meta? Así que como yo hice la pregunta, te tengo que contestar a ti primero, amiga. Pues yo diría que no, no es lo mismo, porque un objetivo o una meta suele ser por su naturaleza algo que puedes medir, algo que puedes observar de una manera como más factual, algo que tiene unas etapas o unos pasos previos. Muchas veces se utiliza el acrónimo SMART, que es un acrónimo inglés pues eso, para decir que es específico, que es medible, que es factible, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? La intención no es... Y por supuesto las metas y los objetivos se utilizan en todos los ámbitos de la vida y en principio, ¿por qué no? Se podrían utilizar también en el ámbito espiritual, en el sentido de que si tú puedes, por ejemplo, tener un objetivo que sea quiero meditar todos los días 15 minutos, al menos 15 minutos. Eso es un objetivo que de hecho es SMART, es medible, es monitorizable, pero la intención es más como un sabor que le ponemos a algo que deseamos, en lo que deseamos enfocarnos. No tiene por qué ser algo que queramos hacer necesariamente o tener necesariamente. Puede ser algo que queremos ser de alguna manera. Puede ser, también puede ser algo que queremos tener o algo que queremos hacer, pero es más como una infusión de un sabor, es como, a veces a mí me cuesta explicarlo, es como esa dirección en la que queremos ir, pero no es algo estrictamente que venga... Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es la intención de
de escuchar, ¿no? De tener escucha activa, de escucha consciente. Y eso es una intención que lo puedes aplicar absolutamente a todas las áreas de tu vida, pero no lo puedes medir de una manera cuantificable. Es más una cosa cualitativa. O sea, si tú tienes la intención de escuchar a los demás conscientemente, es como un desiderio, es una dirección que tú te pones, pero que no necesariamente te va a llevar a un producto final, ¿no? A una consecución de algo concreto y específico. No sé, Wendy, échale tú más claridad. Yo, bueno, digo también que definitivamente no son la misma cosa. Pienso lo mismo que Magui. Para mí una meta o un goal, un objetivo, es literalmente eso, es un resultado que nosotros queremos que suceda, ¿no? Como sea, y que entonces podemos crear un mapa de diferentes acciones para que nos lleven a ese resultado, ¿no? Entonces, el resultado puede ser el que sea, o sea, el goal o la meta puede ser el querer meditar todos los días, el bajar de peso, el hablar una vez a la semana con mi familia, o sea, lo que sea es acciones, o sea, es el resultado que queremos tener y planeamos un mapa de acciones para llegar a ese resultado. Y para mí la intención tiene que ver literalmente con la dirección o el propósito emocional que le damos a eso. Es decir, en el caso de quiero meditar todos los días por un mes, por ejemplo. Si lo vemos desde, o sea, el goal o la meta es esa, meditar todos los días por un mes. La intención es, porque yo sé si medito todos los días por un mes, voy a sentirme más tranquila o voy a conectar más conmigo misma o voy a sentirme mejor, por ejemplo. Entonces, en realidad, yo genero una meta porque mi intención es sentirme mejor. Mi intención para mí es la fuerza que le da dirección a nuestras acciones. No son las acciones en sí mismas, ni los resultados en sí mismos. La intención es la fuerza que da dirección y propósito a mis acciones. Es como yo lo definiría. Uh-huh. Sí, y además lo has definido muy, muy, muy bonito. Mónica nos pregunta, la siguiente pregunta es, ¿han vivido la discriminación? Así que, Wendy, si quieres, empieza tú. Sí la he vivido. No muchas veces, la verdad, pero sí. La discriminación obvia, es decir, la raza, por ejemplo, la he vivido en Estados Unidos cuando algunas veces, o sea, no muchas de nuevo, pero cuando he dicho que soy mexicana, en donde veo, por ejemplo, no todos, pero ha sucedido que cambian la mirada o la forma en que me tratan. Y aquí en Reino Unido, en Londres, me pasaron 2 situaciones también como racistas, pues, en donde incluso en una me mandaron a mi país de regreso. No me mandaron, pues, o sea, el señor me dijo, regrésate a tu país. Entonces, bueno, entonces sí. Y bueno, entonces la discriminación obvia, ¿no? Que es esta como de raza. Pero, vamos, he vivido discriminación de otras maneras, como por ejemplo, desde niña yo no era buena para los deportes y entonces siempre era nunca me elegían en los equipos, ¿no? Entonces era como la que sobraba, ¿no? Entonces eso, o sea, me discriminaban literalmente, ¿no? O era muy, muy, muy delgadita de niña, muy delgadita. Y entonces... o sea, de alguna manera, pues sí se me discriminaba, por eso, pues entonces creo que, pero de nuevo, o sea, he vivido la discriminación a varios niveles, pero por supuesto la más obvia, bueno, pues es esta de raza, que me ha sucedido de visita en Estados Unidos y me sucedió de vida, aquí en Londres específicamente, sí. ¿Tú, Magui? Yo no. No, la verdad es que no. No, o sea, seguramente que, o sea, vamos a ver, todos vivimos discriminación en el sentido de que
sobre todo si eres mujer, pues en muchos casos, o sea, a todas nos han tocado de manera sexual cuando no hemos querido. Eso más que discriminación es abuso, en el sentido de, obviamente un abuso muy leve, pero es discriminatorio en el sentido de que simplemente por ser mujer, no porque necesariamente les gustes personalmente, porque son extraños, ¿no? Pero eso es una discriminación que ya viene dada por el hecho, bueno, de género. No, yo personalmente, o sea, en lo individual, yo no me he sentido discriminada en ningún lado. Y creo que es importante también aquí apuntar que la discriminación no es lo mismo a la crítica. O sea, se te puede criticar por ejemplo, pues eso, pues eres española, pues entonces eres una vaga o lo que sea, ¿no? De estereotipos culturales. Eso no es discriminatorio a no ser que lleve a una consecuencia por la que tú no puedes hacer algo por eso. Entonces yo creo que aquí también hay que tener mucho cuidado en no utilizar, igual que estamos llegando a un punto en el que se utiliza la palabra abuso o trauma con mucha facilidad, lo cual no quiero con esto decir que no sea cierto, pero también hay que tener cuidado con el uso de una palabra tan fuerte como la discriminación, porque la discriminación no existe a no ser que, como consecuencia de un trato negativo, no puedas hacer ciertas cosas en tu vida. Entonces, es algo muy sutil. Por eso yo digo que, por ejemplo, el que te toquen en el metro no es discriminatorio, o sea, a no ser que te cause un trauma tal que ya no quieras ir nunca más en metro. Entonces, eso sí sería discriminatorio en el sentido de que te están impidiendo hacer algo con tu vida libremente. Pero si no, para mí personalmente no es discriminación. Entonces, yo no he vivido discriminación. Yo he podido hacer en mi vida todo lo que a mí buenamente me ha dado la gana, independientemente de ser española, de ser mujer o de ser morena o de tener los ojos marrones o no azules, o sea, que decir, o por ejemplo ser bajita. Entonces, no he jugado, yo por ejemplo jugué al baloncesto, yo soy muy bajita, yo mido 1,62, pero sí jugué al baloncesto durante una temporada. Ahora bien, no lo hice con mucha pasión tampoco. Entonces, el que no me eligiesen no sería discriminatorio, porque para jugar al baloncesto hay que ser alta. Entonces, cuando no te eligen para algo porque no cumples con los requisitos, para mí eso no es discriminatorio, es simplemente que no te han seleccionado. Ahora, si te están apartando de algo que puedes perfectamente hacer, que tienes los requisitos para hacerlo, pero no te dejan hacerlo porque eres bajita, porque eres gordita, porque eres morena, porque eres española, porque eres mexicana, eso sí es discriminación. Entonces, creo que hay que tener bastante claridad con estos términos. Que me parece además interesantísimo lo que dices, porque me resuena muchísimo, ¿no? Nunca lo había pensado como tú lo explicas ahorita. Entonces, si es así, entonces creo que, ándale, yo me he sentido discriminada por esas situaciones, pero que no ha sido discriminación per se, sino crítica, bla, 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 que me ha dolido, etcétera. Pero bueno, a ver, sin profundizar mucho, solo quiero platicar algo y que tú me digas ahorita literal con un sí o un no, o sea, o un no, sin ahondar mucho, para que yo pueda nada más entender la diferencia. Por ejemplo, la segunda situación que me pasó en Londres fue cuando yo quería tomar un curso, creo que era de pintura, ¿no? Pero 4 semanas duraba, etcétera. Entonces fui muy feliz a inscribirme, o sea, el papel lo imprimí, o sea, yo muy feliz. Llegué, conocí al profesor y yo estaba encantada porque iba a ser la primera actividad que yo iba a tener fuera de mi país de algo, ¿no? Pues, o sea, para no quedarme encerrada. Y entonces, en el momento que voy a pagar, me dijeron que tenías que ser británica. Que por no ser británica sí podía, pero me costaba 4 veces más. Entonces no lo hice. Lloré, por supuesto. Pero yo lloro por todo. Lloré porque, o sea, me sentí discriminada, exacto, de ciudadana que no perteneces a nuestro círculo. Entonces, sí puedes, porque tienes que pagar 80 veces más, ¿no? Entonces, sin profundizar mucho, ¿para ti eso es discriminación o no? Sí, eso es discriminación legal positiva. Eso es lo que se llama discriminación positiva y tiene una razón de ser, que no vamos a entrar aquí en ello, pero sí es. Las personas que son parte de un grupo social, de un grupo de ciudadanía, por ejemplo, tiene accesos a la salud pública,
que si tú no eres de la Unión Europea, hasta que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, no puedes tener. Pero eso lo hacen todos los países, o sea, a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel de sanidad, a muchos niveles, ¿vale? Eso es una discriminación legal positiva, se llama positiva porque lo que estás, es como después de que se acabase el apartheid en Sudáfrica, tuvieron que poner discriminaciones por las cuales las personas, si tenías a dos candidatos más o menos iguales, aunque el blanco fuese un poquito mejor que el negro, tenías que agarrar al negro, o sea, tenías que emplear al negro por una discriminación positiva, para intentar deshacer sistemas previos de inigualdad o de falta de igualdad. O sea, son temas bastante complicados, pero vamos, sí, eso es una discriminación, positiva. Ok. Bueno, así que, bueno, Mónica, espero que con todo este rollo te hayamos contestado la pregunta y te sirva de algo. La verdad es que a mí también me gustaría que nos contases tú por las redes por qué nos has preguntado esto. Eso sería muy interesante. Sí. Ahora, la tercera pregunta, y Magui, tú empiezas, que es de Chiris, que nos pregunta, ¿cómo es nuestra rutina por las mañanas? Sí, esto tengo la sensación de que ya nos lo han preguntado alguna vez, pero encantada de volver a comentarlo. Yo, en mi caso, ahora mismo ha cambiado totalmente porque está aquí mi madre de visita en Estados Unidos y entonces mi rutina matutina es desayunar con ella. Y estoy encantada. Pero normalmente, digamos que en situaciones normales en las que estoy en mi rutina normal, que no tengo a nadie en casa, que no tengo grandes cambios, no estoy viajando ni estoy fuera de mi hogar, me levanto y me gusta meditar, pero muy, muy brevemente, hacer unos estiramientos que a veces es en plan saludos al sol o a veces es simplemente, o sea, literal, estirarme un poco para despertar al cuerpo. Y si tengo tiempo, sí que me gusta muchísimo sacar una tarjeta de tarot o un oráculo, pero no siempre lo hago. Y lo mismo, si tengo tiempo y tengo ganas, a veces escribo un poco sobre lo que me ha surgido con esa tarjeta. Y algo que sí que hago todas las mañanas, no a primera hora, pero cuando ya me siento a trabajar, y que eso sí que no lo perdono nunca, es encender mis aceites esenciales, porque soy una persona muy olfativa y entonces necesito un olor, o sea, como que necesito tener olores, ¿no? Entonces tengo ¿cómo se llama? Una de estas cosas que le pones agua y pones una vela y te va quemando poco a poco el aceite esencial. Y tengo toda una colección de aceites esenciales. Entonces, para mí, eso se ha convertido en mi rutina que señala que empieza mi día laboral. Y yo, bueno, obviamente también como mi hija acaba de entrar a la escuela, pero ya con horario de la mañana, mis rutinas cambiaron un poco. Yo lo que puedo decir es que aunque muchas veces las cosas que hago varían, algo sí muy rutinario de mi mañana es que necesito un tiempo de conexión conmigo misma. A veces eso se manifiesta a través de mi diario, por ejemplo, o de cartas, o de meditación, o de oración, o de hacer yoga, o de ir a caminar, o lo que sea, pero es tiempo para mí, pero no tiempo libre para mí para ver una película, o sea, sino de conexión conmigo. Y lo que sí debo decir, y miren que la meditación es una práctica que me encanta y que ha estado presente en mi vida desde hace muchísimos años, y por muchos años digo que sea 20. La verdad es que nunca había tenido la constancia para hacerlo todos los días sin excepción. Y ahora llevo ya poco más de un mes que medito todos los días, pero son meditaciones más largas, o sea, son entre 20 minutos y media hora. Y entonces, sí, ya como rutina, en el momento en que pasa el camión de la escuela por mi hija, lo primero que hago es la llevo, o sea, bueno, la subo al camión, regreso, inmediatamente, sin hacer otra cosa, inmediatamente me subo a mi cuarto y me siento a meditar esos 20 minutos o 25 minutos, porque he visto este impacto que tienen en mí, pues ya, vamos, en todas las actividades que se tengan que desarrollar, ¿no? A nivel, lo que sea laboral, o lo que sea, hacer la comida, limpiar la casa. Entonces, sí, mi rutina de diario es que sí necesito, antes de empezar mi día activo, necesito un momento, aunque sea media hora, de algo que me conecte conmigo misma, que me conecte con la esencia en mí, de la manera en que sea. O sea, ¿no? Muy bien. Querida amiga, a ti te toca la cuarta pregunta. Sí, que es de Nayeli y
que es cómo nos organizamos a diario. Y aquí, Nayeli, para no repetirnos, me gustaría simplemente indicarte que es que esta pregunta exactamente igual nos la hicieron en nuestro último episodio de preguntas y respuestas, que es el episodio 109, que salió el 15 de julio. Así que te invitamos, creo que está justo al final esa pregunta, así que puedes adelantarte hasta el final y te invitamos a que la escuches ahí porque ya nos la han hecho. Pero muchísimas gracias por hacérnosla también. Yo hago la siguiente pregunta, pero tú la contestas, amiga, que es de Marta, que nos pregunta: ¿cómo supieron que se dedicarían a esto? Pues yo no lo supe. Yo creo que la vida muchas veces nos planteamos unas películas, nos hacemos unas películas en nuestra cabeza de mi vida va a ser así, me voy a dedicar a esto, y si tienes la gran suerte de saber exactamente desde que eres más joven a qué te vas a dedicar y realmente te llena totalmente, plenamente, pues es una grandísima suerte. Pero en mi caso no fue así. Yo sí consideré desde muy pequeñita que en mi propósito profesional tenía que haber un componente fuertísimo de ayuda al prójimo, o sea, siempre lo he sentido, y por eso empecé a trabajar en temas de desarrollo y cooperación internacional. Pero enseguida me di cuenta de que no me llenaba del todo. Entonces, en mi vida en realidad en lo personal, ha sido precisamente esta búsqueda de propósito. Y el trabajo que hago ahora, que es de apoyo a padres de hijos diferentes, tiene ese componente de ayuda al prójimo, pero que además también tiene el toque emocional de que yo misma soy madre de un hijo diferente. Entonces, como que es un propósito que me llega muchísimo más de lleno al corazón, porque está muy cercano a mi vida. Y a nivel específico, este podcast, que no sé si te referías a esto también, en realidad, ahora también lo comentará Wendy, pero no supimos que íbamos a hacer un podcast. Fue simplemente una cosa que surgió, nos pareció una manera súper interesante de trabajar juntas, de poder conectarnos todas las semanas, y también fue por probar. Yo creo que hay que darnos permiso para probar. O sea, no tenemos por qué saber exactamente qué estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Muchas veces nos surgen las cosas y nos guiamos por nuestra intuición o por nuestros deseos de trabajar con una cierta persona, y eso nos va abriendo otras puertas. O sea que yo te diría que no lo supimos. Yo por lo menos no lo supe. Simplemente me he dejado llevar por la vida. Yo, claro, o sea, han cambiado las formas en el estilo de un podcast o cursos o libros o lo que sea. Lo que yo siempre supe es que yo quería dedicar mi vida a compartir, a acompañar y ayudar a otras personas en estos temas, en los temas de conexión espiritual o con la esencia, de desarrollo personal, de transformación, o sea, todo eso, porque siempre ha sido mi pasión y lo que yo más he trabajado en mí misma, y entonces siempre supe que mi camino era ese, ¿no? Pero el cómo, ¿no? El cómo compartir, cómo ayudar, cómo acompañar, claro, o sea, se ha ido transformando por mi edad, por los medios, por la tecnología, por todo, ¿no? Entonces, en un principio, cuando tenía 16 o 17 años que ya quería hacer esto, pensaba obviamente en conferencias en un auditorio, en dar talleres, etcétera, ¿no? Y hoy, pues claro, pues hay una tecnología maravillosa que nos permite trabajar desde tu casa en cualquier parte del mundo donde estés, y entonces acompañar procesos, ¿no?, de personas en cualquier parte del mundo. Entonces sí, el podcast definitivamente pienso lo mismo que Magui, o sea, fue primero porque a mí me empezaron a encantar los podcasts, o sea, empecé a volverme como súper adicta a todo lo de audio, porque aunque siempre me gustó el video y todo, como que me parecía muy, muy conveniente, ¿no?, llevar en audio mis libros y podcasts y todo. Y entonces te lo comenté a Magui y fue como algo increíble que dijimos, ok, nos queremos mucho, compartimos entre las dos cosas que son bien interesantes, que nos encantan, entonces pues, es un medio perfecto para poder compartir con los demás. Y exactamente, a Magui también, desde que yo la conozco, literalmente fue, yo creo, lo primero que hablamos, era que ella siempre, o sea, su gran propósito siempre había sido eso, la ayuda a los demás. Pues entonces creo que fue y es un medio maravilloso para poder hacerlo en conjunto, sí.
Entonces, bueno, Y por la eso. última pregunta, así que bueno, esperamos que te haya servido. Y la última pregunta es, ¿cuál ha sido? A ver, que la tengo aquí escrita, que me he traspapelado. ¿En qué época hemos crecido más espiritualmente hablando? Así que, Wendy, ataca. Sin profundizar mucho en eso, muy cortito diré, siempre he crecido más espiritualmente en los momentos más oscuros o más dolorosos de mi vida, sin excepción. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno vive sus noches oscuras del alma, como se conocen, cuando uno vive el dolor, ¿no? Ahí siempre tienes dos opciones: irte más abajo y quedarte en esa oscuridad, o encontrar la luz, siempre. O sea, es o A o B. Entonces, hasta el día de hoy, gracias a Dios, siempre he decidido encontrar la luz, y entonces eso pues no pasa por casualidad. Eso requiere de un trabajo interno, ¿no? Para poder reconectar con esa luz en los momentos más oscuros. Y porque literalmente, si tú no puedes conectar con la luz de la misma manera, sabes cuando toda tu vida está iluminada, por llamarlo así. Entonces creo que a mí se me hizo muy, muy evidente lo que todas las tradiciones, todas, con diferentes palabras han dicho, ¿no? De el dolor o el sufrimiento o la oscuridad es como el gran trampolín, el gran catalizador para este crecimiento espiritual que puedes tener. Entonces, sí, sin duda alguna, mi crecimiento espiritual más fuerte siempre ha sido como respuesta consciente a mis momentos de dolor, sí. Sí, y yo diría lo mismo, exactamente lo mismo. Y yo creo que esto es un patrón humano. No aprendemos ni tenemos la motivación para transformarnos desde dentro cuando las cosas van bien. Y no es un juicio de valor, es simplemente que estamos diseñados así. Entonces, esa motivación viene de habernos caído por el camino. Hemos tropezado en una piedra y nos hemos caído, y entonces ahí nos tenemos que, con lo que acabas de decir tú, Wendy, o te levantas o te quedas tirado pues, sobre el camino y no puedes avanzar. Entonces, esa es la gran... Yo no diría necesariamente motivación, es una motivación no querida, ¿no? Porque es como que la vida te empuja a que deseches ciertas partes de tu... ¿no? Es como desechar una piel. Y eso es un proceso que puede ser muy, muy, muy difícil. Pero bueno, en este sentido también avisar que justamente como hemos comentado al principio, es el último episodio de esta octava temporada. La novena temporada, que llega en 2 semanas, el 28 de octubre, llega precisamente con el episodio 119, que hemos titulado La noche oscura del alma, y en el que vamos a hablar sobre todos estos temas. Así que tanto para la persona que nos ha hecho esta pregunta como cualquier otros de los que nos estáis escuchando, si os interesa más escuchar nuestras experiencias y nuestros aprendizajes en torno a estos momentos de crisis y de gran transformación personal, pues no os perdáis el siguiente episodio de la siguiente temporada de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, ¿no? Y yo creo que con esto ya nos podemos despedir. Con esto nos despedimos, pero no sin antes agradecerles a todos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias por tener interés y por querer que seamos nosotras quienes les demos las respuestas que ustedes necesitan. Mil perdones también si no podemos contestarles a todos. Claro, de esta manera, pero sepan que siempre contestamos, o sea, de manera individual, o sea, por las redes, como sea, o correos, siempre contestamos a sus preguntas, aunque no lo hagamos grabando en el podcast. Entonces, muchas gracias, y si tienen más preguntas o cualquier cosa, recuerden que además de las redes pueden escribirnos un correo a sagradocotidiano@gmail.com, y de verdad, eso sí, no fallamos en responder nunca. Sí, exacto. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan unas lindas vacaciones de nosotras también. 2 semanas. 2 semanas, o pónganse al corriente con los episodios que no hayan escuchado
y nos vemos por aquí otra vez el 28 de octubre con la 9ª temporada. Les mandamos un beso muy, muy grande, un abrazo y muchas gracias como siempre por estar aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bye, bye. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía wendybosch.com. Gracias.